En el programa de hoy, Cardenal Turkson afirma que ordenación de hombres casados puede ser objeto de estudios adicionales. Y el Papa envía un mensaje con motivo de la conferencia de la Asociación Marítima Cristiana Internacional. Atacan con pintas iglesias en Madrid por próxima exhumación de restos de Franco. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y regresamos con la información de la Iglesia Católica para ustedes. Gracias por estar con nosotros, amigos. Bienvenidos a su programa. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral manifestó que la ordenación de hombres casados podría convertirse probablemente en un tema de estudio más detallado para que la Iglesia tome una posición consistente. En una reciente entrevista en EWTN News Nightly, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cardenal Peter Turkson, declaró que la ordenación de hombres casados probablemente se convierta en un tema de estudio más detallado para la Iglesia Universal, luego del Sínodo Amazónico, con el fin de que se tome una posición coherente no solo a la vista de la Amazonía, afirmó el purpurado. En ese sentido, el cardenal Turkson manifestó que los desafíos en la región amazónica son similares a los desafíos que se enfrentan en otras partes del mundo, como África. Las situaciones en el Amazonas son bastante similares a las del Congo. En ambos casos, la accesibilidad es muy difícil y reducida. La comunicación es difícil y si quieres llegar a lugares por carretera o por río, esos desafíos están ahí. De acuerdo al purpurado, en el Congo, los catequistas son líderes en sus comunidades locales, predican la palabra de Dios, bautizan y sirven como ministros extraordinarios de la Eucaristía. Sin embargo, el cardenal Turkson destacó que lo que más necesitan es a alguien que celebre la Eucaristía, pueda ungir a los enfermos y escuchar las confesiones. En ese sentido, puntualizó que la situación en África se queda corta comparada con el panorama en el Amazonas. Y ahora nos enlazamos con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos acompaña durante esta semana para actualizarnos con el día a día del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, estoy una vez más para reportar e informar sobre lo que está aconteciendo en esta última semana del Sínodo Panamazónico en el Vaticano. Ayer habíamos visto las controversias realizadas en torno a el rapto y el arrojo al río Tíber de estas imágenes que representan a una divinidad o una imagen de la fertilidad en el Amazonas, y explicamos cómo esto se había vuelto un punto de controversia, pero que lo importante estaba aconteciendo dentro de la sala sinodal, mientras los obispos se preparan trabajando en grupos lingüísticos, ¿no? Hay dos grupos de italiano y grupos en portugués y en español, para preparar el documento final. Pero el debate en torno al documento final también se ha complicado. ¿Por qué? Porque el cardenal Schönborn, el cardenal Christoph Schönborn, que es el arzobispo de Viena, y a quien el Papa Francisco nombró para ser parte de la comisión de redacción, es decir, los que tienen que escribir el documento final, dijo públicamente en una conferencia de prensa que su responsabilidad y la responsabilidad del grupo de trabajo de redacción era simplemente embellecer el texto y que ellos no lo estaban escribiendo, sino que lo estaba escribiendo el cardenal Claudio Umes, el cardenal retirado de Sao Paulo, que es presidente de la red eclesial panamazónica y a quien el Papa le confió buena parte de la preparación de este sínodo, y su equipo, dijo, entre comillas, literalmente dijo, y su equipo. Entonces, en EWTN Noticias y así Prensa nos pusimos a investigar qué cosa significa este equipo y lamentablemente la cosa no ha quedado clara, ¿no? Es decir, la fuente oficial del Vaticano nos ha dicho que el documento de trabajo sigue siendo preparado, el documento final, perdón, sigue siendo preparado por la comisión de redacción, pero
varias fuentes internas que no han hablado públicamente y por esta razón no podemos citar públicamente, pero varias fuentes internas nos dicen que la redacción está siendo hecha por distintas personas, incluso algunas fuera del sínodo, que están de alguna manera contribuyendo, entre comillas, algo que es no muy normal. Nosotros vamos a seguir viendo esta anomalía y vamos a seguir buscando más clarificaciones y vamos a tenerlos informados de lo que acontece en el sínodo en el Vaticano. Los dejo en compañía de EWTN Noticias. Gracias, Alejandro, por lo que nos comentas. Un preocupante protagonismo del cardenal Humes que vemos justamente reflejado en este comité de redacción que, según el cardenal Schönborn, que recordemos fue el editor general del Catecismo de la Iglesia Católica y ha sido convocado por el Papa para esta redacción, dice que ellos no están redactando un documento, sino que están simplemente embelleciendo un documento redactado por el cardenal Humes y su equipo. También la figura del cardenal Humes parece estar, digamos, a la fuente de estas expresiones de ritos y objetos de culto no cristianos en diferentes eventos y momentos del Sínodo de la Amazonía, por lo que verdaderamente uno se pregunta si este documento final reflejará la discusión de los padres sinodales o más bien algo ya prefabricado por el cardenal Humes. Y Eddie, recordemos también un poco las declaraciones del cardenal Peter Turkson, la nota anterior que hemos visto, en la que también habla acerca de estudiar más a fondo el tema de los sacerdotes casados y también compara la realidad de la Amazonía con la realidad de África. Sí. Y podemos ahí, yo me pregunto, bueno, ¿qué le falta a la Amazonía para que crezca como la realidad de África? Nosotros venimos hablando en el programa con todo el viaje del Papa Francisco a esta región, cómo en África los fieles se han duplicado, las vocaciones se han duplicado y ha estado creciendo la Iglesia Católica en contraste con la Amazonía, donde en realidad pues van bajando los fieles y está creciendo el protestantismo. Es la visión inversa, es la realidad inversa. Podría ser un espejo verdaderamente África de lo que es la Amazonía. Se han duplicado los fieles en los últimos 20 años. Hemos llegado casi a triplicarse el número de sacerdotes en la última generación, mientras que en la Amazonía vemos que los fieles católicos han reducido a la mitad y no hay vocaciones. ¿Por qué no ha sido un tema, esto me pregunto yo, Isabel, un tema de discusión principal en el Sínodo de la Amazonía, la realidad de la Iglesia en África, para poder aplicar lo que ha funcionado tan bien ahí a la Amazonía? Al parecer, parece que hay un parecer mayoritario, lamentablemente, en el aula sinodal que parece que no quiere considerar la experiencia de África para la evangelización de la Amazonía porque tienen otro objetivo, otro plan que parece ser más bien preservar las espiritualidades de la Amazonía y de alguna manera simplemente juntarlas al catolicismo según la creación de los particulares agentes de pastoral. En otros temas, el Papa Francisco animó a los cristianos a ayudar a la gente que trabaja en el mar para que conozcan a Jesús. En un mensaje enviado con motivo de la 11ª Conferencia Mundial del International Christian Maritime Association, que se lleva a cabo en Taiwán, el Papa Francisco animó a los cristianos que participan a ayudar a la gente que trabaja en el mar para que conozcan a Jesucristo y vivan de acuerdo a sus enseñanzas. Asimismo, el pontífice los exhortó a continuar con un espíritu ecuménico renovado su servicio con la gente del mar, encontrando formas de asistencia cada vez más eficaces para los pescadores y sus familias. En este contexto, el Papa recordó a los participantes de este encuentro el mensaje de la carta apostólica Stella Maris, escrita por San Juan Pablo II, en la cual delineó las líneas fundamentales para el cuidado pastoral de las personas que trabajan en el mar, así como aquellos que se transportan por vía marítima. Por eso el Santo Padre recordó la invitación de San Juan Pablo II a que estas personas tengan los medios necesarios para llevar una vida santa. Finalmente, el pontífice ofreció sus oraciones por quienes desarrollan este servicio pastoral y los motivó a superar las dificultades que a veces pueden encontrar en su misión, promoviendo con convicción el espíritu ecuménico. Y siguiendo con el acontecer de la Iglesia en el Vaticano, vamos ahora con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, que nos contará lo que dijo el Papa Francisco en su audiencia del miércoles. Adelante, Mercedes.
Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Y comenzamos con una información muy importante para quienes siguen de cerca los recientes episodios de violencia en Chile, ya que el Papa Francisco lanzó un llamado al diálogo a favor de la paz por el bien de la población. Así lo dijo el Santo Padre al finalizar la audiencia general de este miércoles 23 de octubre ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Chile. Espero que, poniendo fin a las manifestaciones violentas, se utilice el diálogo para encontrar soluciones a la crisis y hacer frente a las dificultades que le han generado por el bien de toda la población. Per il bene dell'intera popolazione. Y previamente el Papa Francisco continuó con su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la cual indicó que la Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Una vez más, el Santo Padre animó a que la Iglesia esté siempre en salida y con las puertas siempre abiertas. Además, el pontífice reflexionó sobre el primer concilio de la historia de la Iglesia en Jerusalén y dijo que este pasaje bíblico permite entender mejor el proceso sinodal que la Iglesia vive actualmente. Veamos lo que dijo. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Y con este llamado del Papa a favor de la paz en Chile, así como también a imitar el diálogo y la comunión de los primeros cristianos, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. En otras noticias, diversas iglesias en Madrid, incluyendo la Catedral de la Almudena, fueron atacadas con pintas por un grupo de simpatizantes de Francisco Franco. Luego de que el Tribunal Supremo de España anunciara la próxima exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que se llevará a cabo este jueves 24 de octubre, la Catedral de la Almudena en Madrid, la Anunciatura Apostólica y varias iglesias de la capital española fueron atacadas con pintas y carteles con la imagen del dictador español. Este acto vandálico se atribuye a un grupo de simpatizantes de Franco llamado El Valle No Se Toca, en referencia al Valle de los Caídos, donde actualmente se encuentran enterrados los restos. En las pintas se increpó también al cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, llamándole Judas o traidor, mientras que otras decían Franco vive. Como se recuerda, este año en el mes de enero, Alessandro Gisotti, que por entonces ocupaba el cargo de director interino de la Sala de Prensa del Vaticano, manifestó que la exhumación de Franco, jefe del Estado de España desde 1939 hasta su muerte en 1975, es un asunto que concierne a su familia, al gobierno español y a la iglesia local. Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, recordó en numerosas ocasiones que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos de Francisco Franco, según la sentencia del Tribunal Supremo. Por ese motivo, pidió mirar hacia adelante y no reabrir las heridas. Muy lamentable toda esta situación. La Santa Sede había invitado a que se viera hacia adelante y no hacia atrás. Bueno, también es muy lamentable, evidentemente, que sean atacados edificios de la Iglesia y de la Anunciatura Apostólica en España. Estimados televidentes, ya tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Iglesia en Chile hace un llamado al diálogo y la paz ante violentas protestas. Y Ciudad de México se prepara para marchar por la vida y en contra del aborto. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Y ahora nos conectamos vía Skype con nuestra corresponsal de Chile, Giselle Vargas, que nos comentará cuál es el panorama actual del país tras una semana de intensas protestas contra el alza de los precios del metro. Bienvenida al programa, Giselle. Muchas gracias, Eddie. Gracias por el contacto. Giselle, cuéntanos, por favor, después de varios días de protestas y aún con la medida que tomó el presidente Sebastián Piñera de ya no elevar los precios del metro, ¿cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en el país?
Bueno, es una situación difícil y también dolorosa, porque hemos visto, sobre todo el fin de semana, una violencia extrema que, si bien se gatilló por el alza del precio del transporte, tiene toda una demanda social por mejorar y dignificar la vida de los chilenos. Hablamos de pensiones dignas, del aumento de la delincuencia también, una salud precaria, el difícil acceso a la educación pública de calidad, una serie de demandas que durante décadas han sido abandonadas de parte de los gobiernos de turno. Entonces, si bien este estallido, no avalamos la violencia, este estallido social ha sido producto de una desesperación ya generalizada, no solo en la capital, sino que en las regiones. Hasta el momento hay alrededor de 15 muertos, más de 1.500 detenidos por los distintos enfrentamientos, incendios y robos que se han producido, sobre todo durante el toque de queda y también en este estado de emergencia en el que nos encontramos. ¿Y nos podrás contar brevemente cómo se ha pronunciado la Iglesia ante estos lamentables sucesos? Sí, bueno, tanto la Conferencia Episcopal como distintas congregaciones y obispos coinciden en este momento difícil y doloroso para el país, pero sobre todo han llamado a la cultura del encuentro, al diálogo, a la comprensión, y en ese sentido a que todos los actores sociales, todos los líderes, incluso la Iglesia Católica, los políticos, el gobierno, las organizaciones sociales se unan para generar un diálogo social y una amistad cívica y buscar soluciones concretas, porque vemos que la paz social no solo se va a encontrar y se va a lograr con medidas parte, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, sino que tiene que ser a largo plazo para que finalmente la ciudadanía, los chilenos puedan tener el desarrollo de una vida digna y lograr el bien común entre todos. Giselle, muchas gracias por ampliarnos el panorama de todo lo que está ocurriendo en Chile y nuestras oraciones por todas las víctimas y por que regrese la calma al país. Gracias, contamos con ustedes por la oración por Chile. Gracias, Giselle. La violencia con la que ha sido atacada la infraestructura pública, que es de uso de la mayoría de los chilenos que no tienen tal vez acceso a otros tipos de medios de transporte, negocios que se dedican a satisfacer las necesidades de personas de bajos recursos también destruidos, saqueados. Una tienda, por ejemplo, vi un anuncio en que decía: ustedes, por el daño que han hecho a la tienda, han dejado sin trabajo a 70 familias. ¿De qué manera puede eso ser una reivindicación social? Y entendemos que no es la población chilena en general que está haciendo eso, sino grupos de personas que están aprovechando una situación de insatisfacción y descontento social para realizar este tipo de ataques y crímenes absolutamente injustificados. Eso es lo más triste, Eddie, que se aprovechen de la situación y que hayan personas que no están buscando algo bueno para Chile y que están involucrándose para generar más caos y más crisis en el país. Lamentamos muchísimo todo lo que se está viviendo en Chile y esperamos que se puedan encontrar soluciones pacíficas de diálogo. Este no es el camino, la violencia nunca es el camino para cambiar algo. Por otro lado, les informamos que el próximo 26 de octubre se llevará a cabo una marcha por la vida y en contra del aborto en Ciudad de México. Todos los detalles en el siguiente informe. Diversas plataformas a favor de la vida se congregarán este 26 de octubre en el centro de Ciudad de México para exigir al gobierno de López Obrador que fije una postura a favor de la vida o del aborto. La multitudinaria manifestación reunirá a diversas plataformas como el Frente Nacional por la Familia, 40 Días por la Vida, Pasos por la Vida, entre otros. En diálogo con nuestra agencia Así Prensa, Alison González, vocera de Pasos por la Vida, advirtió que actualmente México se encuentra en un momento complicado, ya que hay varias iniciativas latentes en al menos 23 estados que atentan contra la vida. Como se sabe, el partido de López Obrador, Morena, cuenta con diversos promotores de la despenalización del aborto. En ese sentido, González señaló que la manifestación del 26 de octubre buscará decirle al gobierno y a los integrantes de su grupo político que el pueblo mexicano es un pueblo que defiende a la vida y a la familia. Por otro lado, la vocera de Pasos por la Vida informó que la convocatoria a la marcha será a las 10 de la mañana en el hemiciclo a Juárez y se dirigirán al Palacio Nacional, sede del gobierno mexicano, donde culminarán con un fuerte reclamo a las autoridades.
Por su parte, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, criticó que el gobierno federal falla en brindar seguridad a la población. Sin embargo, quieren disponer recursos y presupuesto para que se elimine a personas en su etapa más indefensa y vulnerable. Ahora les contamos que los obispos de Costa Rica apoyaron la campaña 40 días por la vida y le pidieron al presidente del país reconsiderar su decisión de aprobar el aborto terapéutico. En un comunicado difundido hace unos días por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, los obispos del país brindaron su apoyo a la campaña 40 días por la vida y animaron a los fieles a unirse a esta jornada de oración y ayuno para que el aborto nunca sea legalizado en esta nación y que llegue a su fin en el mundo. Y es que el presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada recientemente reiteró su decisión de firmar la norma técnica para regular el aborto terapéutico como parte de su promesa electoral. Frente a esto, los prelados manifestaron su preocupación y pidieron al mandatario que reflexione sobre su postura, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, que establece que la vida humana es inviolable. Como se recuerda, 40 días por la vida es una iniciativa internacional que nació en 1998 y que este año se viene realizando desde el 25 de septiembre al 3 de noviembre en más de 500 lugares alrededor del mundo, siendo Costa Rica una vez más parte de la campaña. Matar a un inocente jamás será terapéutico. Lo que hay que buscar es ayudar a la madre, ayudar a la criatura. El bienestar de ambas está indisolublemente ligado y es lo que un Estado humano, un Estado, no solo digamos cristiano, un Estado con un sentido de la dignidad de la persona hace en situaciones difíciles. No aprovecha para matar al más vulnerable en aras de una ideología que esperamos que no sea finalmente una prioridad del presidente de Costa Rica. Y vemos a la Iglesia de los Obispos valientemente saliendo a protestar y a defender la vida. Esta campaña 40 días por la vida, realmente este mes hemos visto en muchos países personas rezando el rosario afuera de clínicas abortistas, protestando en contra del aborto y pidiéndole a la Virgen para que pueda ayudar a las personas que quieran abortar para decir sí a la vida. Pero realmente me alegra ver a los obispos acompañando a estas personas en las calles para que puedan pues alentarlos. ¿Qué más necesita uno? Que también el obispo esté al lado de uno rezando también el rosario y exigiéndole al presidente para que luche por la vida y vaya en contra del aborto. Absolutamente. Y seguimos con noticias de la defensa de la vida. Esta vez les contamos que en los premios Hazte Oír 2019, organización que tiene como misión defender y promover la vida, la familia y la libertad, Agustín Laje, Nicolás Márquez y Patricia Sandoval recibieron importantes reconocimientos. Veamos. Hace unos días, los politólogos argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, junto a la estadounidense de familia mexicana Patricia Sandoval, recibieron el premio Hazte Oír, en mérito a su lucha a favor de la vida y contra la ideología de género. En este contexto, Laje y Márquez recibieron el premio en la categoría Batalla Cultural, por su valentía y coraje a la hora de denunciar la ideología de género, el feminismo radical y el marxismo cultural, divulgando su conocimiento a través del libro que publicaron denunciando estas corrientes. En tanto, a Patricia Sandoval se le otorgó el premio en la categoría Vida por su gran coraje al narrar por todo el mundo su historia personal, un testimonio a favor de la vida humana desde la concepción. Al recibir su premio, Patricia destacó que al compartir su testimonio de conversión, busca dar dignidad a los 3 hijos que abortó, así como difundir el drama de quienes sufren el síndrome posaborto. Por su parte, Agustín y Márquez agradecieron el premio y denunciaron la persecución que sufren desde que escribieron el libro negro de la nueva izquierda. Por otro lado, en Brasil, miles de fieles llenaron un estadio para agradecer a Dios por la primera santa del país, canonizada recientemente por el Papa Francisco. Veamos. El pasado domingo 20 de octubre, unas 49.000 personas llenaron el estadio Fonte Nova Arena en Salvador, Brasil, para celebrar la misa de acción de gracias por la canonización de Santa Dulce de los Pobres, la primera santa brasileña que fue canonizada recientemente por el Papa Francisco. Antes de la celebración eucarística,
se presentó un espectáculo teatral llamado Imperio de Amor, que relataba la vida de Santa Dulce de los Pobres. La puesta en escena fue realizada por unos 500 niños y adolescentes de diversos centros educativos. Posteriormente se llevó a cabo la misa, donde durante su homilía el arzobispo de Salvador, Monseñor Murilo Krieger, compartió con los fieles su alegría por la canonización de la hermana Dulce e indicó que la causa mayor que los reunió a todos los fieles fue la Santísima Trinidad. Asimismo, el prelado destacó la importancia que la santa daba a la Iglesia al orar y pedirle fuerzas a Dios, además de visitar a menudo el Santísimo Sacramento. Por otra parte, Monseñor Krieger afirmó que el segundo secreto de la fidelidad de Santa Dulce de los Pobres hacia el Señor y la Iglesia estaba en su amor por la palabra de Dios. Finalmente, el arzobispo de Salvador resaltó que el mundo necesita más personas como la hermana Dulce, que trabajen por los más necesitados. Una alegría ver estas imágenes que nos llegan desde Brasil, en donde celebran a esta Santa Dulce de los Pobres. Realmente esa dulzura que necesita muchas veces también la pobreza, la necesidad, el dolor, pues encarnado también en esta mujer que le lleva tanta alegría ahora a los brasileños. Y con eso hemos llegado al punto final de la edición de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que nos encuentran en las redes sociales y también en nuestra página web www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto.